Pablo Alfaro hoy en Luna Enlazada, Pablo Alfaro hoy en La Desterrada. Bueno, el cuento es el hacha pequeña de los indios. Después, ella hizo un gesto alocado, un alocado paso de baile y una reverencia y agregó que por eso esta era una noche especial. Mientras él, incrédulo, la miraba con los ojos llenos de perplejidad, o de algo parecido a la perplejidad, que también se parecía un poco a la locura. Pero la muchacha solo reparó en su asombro, porque él había sonreído de inmediato, y cuando ella le preguntó qué era lo que había estado a punto de decirle, el hombre alcanzó a murmurar, nada, amor mío, nada, y se rió. Y siguió riéndose como si aquello ya no tuviera importancia, puesto que estaba loco de alegría, como si realmente se hubiera vuelto loco de alegría. Por eso cuando ella fue hacia el dormitorio y agregó no tardes, el hombre dijo que no, voy enseguida, dijo, pero se quedó mirando el hacha que colgaba junto al aparador de cedro, nueva todavía, sin usar. Porque esas cosas son en realidad adornos, o poco menos, que se regalan en los casamientos, pero que nadie utiliza y quedan colgadas ahí, como esta, en el mismo sitio desde hace un año, haciéndole recordar cada vez que la miraba, de un lado el filo, del otro una especie de masa con puntas para macerar carne, viejas historias de indios, cuando él era ojo de halcón y mataba al traidor o al lobo, empuñando un hacha parecida a esa. Solo que aquella era de palo y esta que está aquí de metal brillante. Frente al hombre que ahora, al levantarse y cruzar la habitación, evocó la primera noche que cruzó esta habitación igual que ahora, el día que se casaron, pese al gesto ambiguo de los amigos, pese a las palabras del médico. La noche un poco casual en que se encontraron casados y mirándose con sorpresa, riéndose de sus propias caras. Después de aquel noviazgo o juego junto al mar en el que hubo hasta una gitana y fuegos artificiales y un viejo napolitano que cantaba romanzas. Fin de semana o sueño que él recordaba desde el fondo de un país de agua, con una sola y larga madrugada verde, como estar desnudo y algo ebrio sobre una arena lunar de tan limpia, con un gusto a ola o a piel mojada, pero sobre todo como un jirón de música de acordeón y la voz del viejito napolitano en alguna cantina junto a los malecones. Vértigo que se consumó en 2 días, porque la muchacha era hermosa. Linda como una estampa de la Virgen, dijo mamá al verla, te hará feliz. Y también lo había dicho la gitana, que sin embargo bajó los ojos y no aceptó el dinero. Y de pronto estaban riéndose y casados, pese al gesto cortado de algún amigo al saludarla, pese a que ella quería tener un hijo, y a la gitana, que decía la Buenaventura entre fuegos artificiales, pese al espermograma y al dictamen médico, y a que cada vez que la veía miraba a un chico. Cada vez que la veía acariciarles la cabeza, jugar atolondradamente con ellos como una pequeña hermana mayor de ojos alocados y manos como pájaro, pensaba, estoy haciendo una porquería. Y sentía vergüenza y asco. Un asco parecido al que lo mareaba ahora. Es el momento de descolgar el hacha pequeña, mientras la sopesaba, lo mismo que sopesó durante un año entero la idea de contárselo todo, de contarle que al casarse con ella, él le había matado de algún modo y para siempre un muchachito rubio, un chiquilín tropezante que jamás podría andar cayéndose, levantándose, dejando sus juguetes por la casa, hasta que al fin, esta misma tarde, él decidió contárselo todo, porque supo secretamente que ella, la muchacha de ojos alocados y manos como pájaros, la perra, entendería. Y llegó a la casa pensando en el tono con que pronunciaría sus primeras palabras esa noche. Tengo que decirle algo. El tono intrascendente o ingenuo que tienen siempre las grandes revelaciones. Por eso el hombre estaba cruzando ahora la habitación y empuñaba el hacha pequeña de los indios, que le recordaba historias de matar al cacique o al lobo o a la grandísima perra, que esta noche, antes de que él hablara, dijo que tenía algo que decirle.
algo que ella había dicho con el tono intrascendente e ingenuo de las grandes revelaciones: vamos a tener un hijo. Había dicho, simplemente. Después hizo un paso de baile y una reverencia. El texto tiene como título. El texto tiene como título El hacha pequeña de los indios. El autor El autor se llama Abelardo Castillo. Y el libro tiene como título. El libro tiene como título, curiosamente, lo que me resultó más interesante, solamente como para comentarlo, no como para leerlo, el título de otro cuento, pero que está íntimamente vinculado con este cuento, que se llama Las panteras y el templo. Pablo Alfaro prometía traer, además de esta lectura, un texto escrito por él en relación con este cuento, sí. Así que había prometido eso. Vamos a No, hacer es un comentario claro, donde aprovecho para explicar un poquito el espíritu de Castillo para el que no lo ha frecuentado, y que me parece oportuno. sin preámbulos, vamos a ese texto tuyo, Alfaro. Bueno, sin preámbulos. A ver, este cuento que elegí de Abelardo Castillo, a mi gusto tal vez no sea la mejor literatura de Castillo, pero tiene en cambio la condición de ingresar a sitios habituales que el autor visita en su obra. Hay en Castillo un interés por las simetrías, como en este caso el juego del doble engaño, o más explícito en el inicio o en otros momentos también, con las frases inicial y final del paso de baile, ¿no? Otro aspecto es la mirada integradora en el concepto de realidades múltiples. Y cito al propio Castillo, que dice: hace años vengo sintiendo que realidades o fantasía o fantásticos, mis cuentos pertenecen a un solo libro, y la literatura a un solo y entrecruzado universo, el real, hecho de muchos mundos. Vasta y diversa región de la que no son ajenos la reflexión sobre el destino del hombre, el puro amor por la palabra y sus esplendores, o el testimonio político, cuyos límites naturales van mucho más allá de las tierras de la locura y del sueño. Y agrega: Los mundos reales, único libro de cuentos que comencé a inventar antes de los 18 años, que crece y se modifica conmigo y en el que encarnizadamente trabajaré toda mi vida. Y esos universos que conectan realidades alternas son quizá, esto lo digo yo, son quizás la razón para volver sobre escritos en apariencia cerrados, del que el ejemplo de Las panteras y el templo, donde Castillo ubica al autor de El hacha pequeña ingresando a su propia ficción. El autor del hacha pequeña ingresa a su propia ficción con inquietantes consecuencias. Por supuesto remito a la lectura del otro cuento para poder comprender exactamente cómo se vinculan, ¿no? Y por último, vuelvo a citar una pequeña cita del autor sobre este tema de volver sobre los textos. Y él a su vez remite a Valéry, ¿no? Y dice: nadie habló mejor que Valéry de esta manía de alargar hasta el vértigo la composición de los textos literarios, de esa orfebrería, dice Valéry, de mantenerlos entre el ser y el no ser, suspendidos ante el deseo durante años de cultivar la duda, el escrúpulo y los arrepentimientos, de tal modo que una obra siempre reexaminada y refundida adquiera poco a poco la importancia secreta de una empresa de reforma de uno mismo. Vuelve Castillo y dice: yo también creo que hay una ética de la forma. Yo también creo que ningún escritor puede afirmar honradamente que una obra está terminada, sino a lo sumo postergada, y que publicarla por cansancio, o por cansancio destruirla, es accidental. Pablo Alfaro, hoy en Luna Enlazada. Pablo Alfaro, hoy en La Desterrada, trayendo de la mano a Abelardo Castillo. Ronda de lectura.